Teoría del conocimiento desde la filosofía de Kant. Buen día, en esta ocasión vamos a hablar de una de las grandes teorías más importantes de la modernidad sobre el origen y la posibilidad del conocimiento, es decir, sobre la teoría filosófica de Immanuel Kant, que se denomina criticismo. Como verán durante el desarrollo del video, es una teoría bastante compleja, pero a la vez completa. Por lo tanto, esto es lo que vamos a desarrollar a continuación. Antes de empezar nuestra exposición sobre el criticismo, es importante considerar dos grandes cosas que sin ellas no se puede entender. La primera es la lucha filosófica entre el racionalismo y el empirismo, dos grandes corrientes que imperaban en el siglo XVIII y que buscaban dar desde su punto de vista una teoría sobre el origen y posibilidad de conocimiento. La primera era el racionalismo, el cual acentúa el papel de la razón en la construcción del conocimiento. Es decir, para los racionalistas no hay nada más que aquellas verdades que son de razón, o sea, aquellas verdades que se construyen utilizando la razón, dado que para ellos los sentidos no pueden ser una fuente de conocimiento, pues pueden mentirnos. El segundo es el empirismo. En este caso, y al contrario del racionalismo, ellos acentúan el papel de la experiencia sensible en la construcción del conocimiento. Es decir, la información primero debe pasar a través de nuestra sensibilidad, o sea, nuestros sentidos, y a partir de ella el intelecto crea el demás. Estas dos grandes corrientes es las que Kant ya conocía y estaban en vigencia en una lucha filosófica mientras él daba clases y también los estudiaba. ¿Qué sucede con Kant? Pues Kant trata de estudiar, o como dice él en su libro, hacer una crítica sobre cada una de esas posturas. De ahí que su teoría se llamara el criticismo. Crítica para Kant es equivalente a estudio, es decir, un estudio minucioso y filosófico de cada una de esas corrientes, que buscaba ver si era posible un conocimiento racional o era posible un conocimiento empirista, o uno que conciliara los dos. La otra situación es que en el siglo XVIII también hay un fenómeno muy importante a través de la ciencia. La ciencia física matemática de Isaac Newton. Kant no parte de la nada. Kant parte de esa ciencia ya establecida. Es un hecho. Son teorías que ya están ahí comprobadas y las tenían en las leyes fundamentales del movimiento, de los cuerpos, los objetos, de la gravitación. Estas eran una información que había revolucionado el mundo de la ciencia a través del físico matemático Isaac Newton. Y se daba por hecho también, es decir, nadie cuestionaba esos conocimientos dados por Isaac Newton. Pero ¿cómo los construyó? ¿Por qué son válidos? Y aquí es donde entra también el pensamiento de Kant, pero iremos poco a poco sobre ello. Vamos a continuar en que para Kant el conocimiento está compuesto por juicio, es decir, la ciencia que hablábamos, la ciencia natural, matemática, todo ese conocimiento son juicios, los podemos dar a conocer por juicio. Pero, ¿qué es un juicio?
Es una tesis, afirmación, proposición o enunciado de algo. Relaciona un sujeto y un predicado. Es decir, la ciencia puede ser dada a conocer a través de los juicios. Y estos juicios contienen unas unidades lingüísticas, el sujeto y el predicado. El predicado es lo que se dice del sujeto. Vamos a ver un ejemplo. Este libro es azul. El sujeto es el libro. Pero ¿qué se dice del libro que es azul? Y es un conocimiento, porque cuando ve un libro, dice que es efectivamente un libro, y el color tiene un color, y ese color específicamente es azul. Y así podemos emitir muchos juicios que incluyen conocimiento. Además, él postula de que hay dos grandes juicios. Los tipifica. El primero le llama juicio analítico. Estos dos tipos de juicios no son una invención original de Kant, sino que son parte de la tradición filosófica de Aristóteles. Pero bien, el primero, juicios analíticos. ¿Qué son los juicios analíticos? Son aquellos en los que el contenido del predicado ya está presente en el sujeto. Por lo tanto, solo explican cuál es el contenido. Y son tautológicos, o sea, dicen lo mismo. Por ejemplo, la pelota redonda. El sujeto es la pelota y lo que se dice es redonda. Pero ya sabemos que las pelotas son redondas. No hay pelotas cuadradas. No hay pelotas triangulares. No hay pelotas que no sean redondas. Entonces estamos diciendo algo que la pelota ya contiene. Por eso dice que es tautológicos. Tres son grandes características de los juicios analíticos. Primero, son universales, son válidos en todo lugar y en todo el tiempo. Una pelota va a ser redonda en China, en Colombia, en Guatemala, en San Miguel, en Santa Ana. Y todo el tiempo, ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, tienen ese carácter universal. Son necesarios. El predicado es necesario para exigir el sujeto. O sea, la pelota por sí necesita ser redonda, si no, deja de serlo. Además, son verdaderos. ¿Es redonda? Sí, es verdadero. Por definición, ya son verdaderos. Por lo tanto, estos juicios analíticos no agregan nada de información de lo que ya se sabe. O sea, no proporcionan un conocimiento de más. Y también se les conoce como juicios a priori. Es importante distinguir muy bien esto, tenerlo en cuenta, porque varía la forma en que les decimos. Entonces, los juicios analíticos son también juicios a priori. Juicios antes de la experiencia. Eso significa, es decir, son productos del análisis mental. Otros ejemplos. El triángulo tiene 3 ángulos. ¿Es verdadero? Sí. Por eso se llama triángulo. 3 ángulos. ¿Es necesario? Por supuesto. Porque no podemos concebir un triángulo que no tenga 3 ángulos. Entonces decir 3 ángulos es necesario. Y además es verdadero. Otro muy ocupado en la filosofía, y también Kant ocupa, todos los cuerpos son extensos. Es decir, todos los cuerpos tienen materia. Todo lo que podemos catalogar como cuerpo posee materia. No hay cuerpo sin materia. Por lo tanto, decir todos los cuerpos son extensos es un juicio
analítico. Además, están los juicios sintéticos. Estos son aquellos que aportan información que no está contenida en el sujeto. Es decir, el predicado no es parte en sí del sujeto. Por ejemplo, la bola es rosada, la pelota es de plástico. ¿Todas las bolas son rosadas? No. ¿Todas las pelotas son de plástico? No. Pueden ser de cuero, pueden ser sintéticos, pueden ser plástico de goma. Por lo tanto, no están dentro del sujeto por sí. Al contrario del ejemplo de que la pelota es redonda, en este caso si analizamos la bola o la pelota, no vamos a encontrar de ella por sí misma si es rosada y de plástico. Entonces, nos dan una información que no está contenida en el sujeto. Son verdaderos si la experiencia los avala. Son, por lo tanto, datos empíricos. Son particulares. Su verdad está sujeta al aquí y a la ahora. Esa bola es rosada aquí y ahora, pero puede que en otro lugar ya no lo sea rosada ni de plástico. También que son contingentes. Su contrario no es imposible. Es decir, puede ser de otro color y es posible que llegue a ser de otro color. Por lo tanto, este tipo de juicios sintéticos son extensivos. Nos agregan una información que por sí misma no la tienen. Y se le llama juicios a posteriori, juicios después de la experiencia. ¿Cuál es su fundamento? La percepción sensible, es decir, la experiencia. Y así es como tenemos los dos grandes tipos de juicios: los juicios analíticos, que son tautológicos, y los juicios sintéticos, que son extensivos. Entonces, ¿cuáles interesan? ¿Cuáles nos dan mejor conocimiento? ¿Nos dan más conocimientos? ¿Los analíticos? No, son los sintéticos, porque ellos nos aportan nueva información. Una vez vistos los dos tipos de juicio, viene una pregunta muy interesante. ¿Por cuál tipo de juicio está compuesto el conocimiento científico? Estará compuesto por los juicios analíticos. No es posible que el conocimiento científico esté formado por juicios analíticos, porque si el conocimiento científico estuviera formado por esos, no se comprende cómo pudiéramos siquiera llamarle conocimiento. Hay que recordar que los juicios analíticos son puras tautologías, no aumentan nada nuestro saber. Estará compuesto por juicios sintéticos, pero tampoco es posible que la ciencia esté compuesta por juicios sintéticos, porque la ciencia enuncia acerca de sus objetos juicios que son verdaderos, universales y necesarios, ahora y siempre, es decir, juicios analíticos, no juicios particulares o contingentes, que son los juicios sintéticos. Entonces, ¿cuál juicio es la que constituye esa ciencia, ese conocimiento de Newton sobre la física y la matemática, que es el conocimiento científico que predomina en el siglo XVIII? ¿Qué tipo de juicios son? Deben ser unos juicios universales y necesarios, es decir, analíticos a priori, pero no pueden ser analíticos, ya dijimos. Deben ser unos juicios objetivos que aumenten nuestro conocimiento, que tendrían que estar fundados en experiencia y que fueran particulares. Pero ya vimos, no pueden ser juicios sintéticos. Entonces, ¿qué son? Y aquí viene el gran aporte de Kant.
son juicios sintéticos a priori. Esos tipos de juicios sintéticos a priori es lo que Kant va a tratar de demostrar que son posibles. En primera instancia surge esa confusión, un juicio que es analítico a priori con un juicio que es sintético a la vez. ¿Es posible eso? Kant cree que sí, y de eso trata esta segunda parte de la exposición kantiana de la teoría del conocimiento. ¿Cómo se construye ese conocimiento sintético a priori? Eso es lo que vamos a tratar ahorita de dar a explicar. Vamos a hacer algo sencillo, breve, con tal de que se pueda entender esta teoría que, por cierto, es muy compleja. Hay una premisa. El conocimiento empieza con la experiencia. De allí que se le llame también sintético. Aunque no todo proviene de ella. Eso ya lo veremos. Pues bien, suponiendo de que usted se encuentra en una mesa y hay una manzana, usted percibe esa manzana. Es a través de los sentidos que Kant llama sensibilidad, o sea, la facultad de percibir, a través del cual uno percibe el objeto y esas percepciones se convierten en intuiciones. Es decir, ideas de la manzana, tales como su color, peso, forma, olor, textura. Esta es la primera etapa empírica, pero no termina todo ahí. Es decir, no solo con ver, con palpar la manzana, ya tenemos el conocimiento, sino que sucede algo más allí. Pero esta es la primera etapa, es decir, empieza con experiencia. Y de allí es que pasa a lo a priori. Ya habíamos hablado que el término a priori significa que está antes de la experiencia, es decir, son conocimientos que no son producto de la experiencia, están ahí, no necesitan lo experimental para constituirse. Y pues Kant divide en dos grandes categorías lo a priori, las formas a priori de la sensibilidad y las formas a priori del entendimiento. Las formas a priori de la sensibilidad son dos, el espacio y el tiempo, y se estudian en el apartado llamado estética trascendental. Estética, Kant lo agarra en el sentido, digamos, griego, en el sentido antiguo, no en el sentido que lo utilizamos ahorita como algo de lo bello. Estética viene de una palabra que significa sensación, percepción. Entonces, de allí ese nombre del apartado del libro, y en la forma a priori del entendimiento lo estudia en analítica trascendental. Él divide estas formas a priori en 4 tipos, con 3 subtipos de cada uno. La unidad en cuanto a la cantidad, la unidad, la pluralidad y la totalidad. En cuanto a la cualidad, la realidad, la negación y la limitación. En tanto a la relación, la sustancia y excedente, causalidad y efecto y reciprocidad. En cuanto a la modalidad, posibilidad o imposibilidad, existencia, no existencia, necesidad o contingencia. En total, hacen 12 categorías del entendimiento. Él le llama deducción trascendental de las categorías a priori del entendimiento.
Pero, ¿qué significa eso de trascendental? Pues aquí entramos nuevamente en una palabra bastante difícil de entender. Trascendental tiene una idea original en Kant. Si bien es cierto que él la retoma de la palabra trascendente, pero le da un sentido más sutil, más profundo. Trascendental, dice Kant, es todo conocimiento que se ocupa no tanto con objetos, como con nuestro modo de conocimiento de objetos en general, en cuanto este debe ser posible a priori. En pocas palabras y de manera sencilla, lo trascendental es todo aquel conocimiento que nos es dado y que posibilita el conocimiento de los objetos. No es el conocimiento de los objetos en sí, sino que el conocimiento de aquellas formas en que podemos conocer esos objetos. No son conceptos ni tampoco son dadas por la experiencia, sino que son conocimientos a priori que tiene el sujeto, pero que están presentes también en ese objeto que conoce, es decir, subyacen. Él utiliza la palabra hipótesis, debajo de. Entonces, lo trascendente está ahí debajo, sosteniendo ese objeto que queremos conocer, pero no nos da la experiencia, ni tampoco le da el entendimiento. Y esos dos, habíamos dicho, son el espacio y el tiempo. Es decir, cuando conocemos siempre a través de un espacio y un tiempo, pero el espacio y el tiempo no son dados por la experiencia, aunque ella lo supone. Es decir, cuando establecemos la relación entre el sujeto que conoce y el objeto, empieza la primera forma trascendental: espacio y tiempo. La manzana la conocemos en un espacio y un tiempo. Es decir, hay un espacio donde está la manzana y también hay un tiempo en que conocemos la manzana. Y esas son formas a priori de la sensibilidad. En otras palabras, no podemos conocer si lo que conocemos no está en un espacio y un tiempo. Y hay un ejercicio muy fácil. Agarremos la manzana, quitémosle todo lo que podemos conocer con experiencia: color, forma, tamaño. Quitémosle todo eso y nos vamos a quedar solo con el espacio y el tiempo. Es decir, no se puede concebir objetos sin espacio y tiempo, pero sí un espacio y un tiempo sin objetos. Entonces, estas dos formas trascendentales, estos dos conocimientos trascendentales nos permiten que esas intuiciones sean posibles, sean objetivas. Una vez hemos aclarado la cuestión de las formas a priori, vamos a volver al ejemplo. Estamos hablando de una manzana y una persona que conoce una manzana y que a través de la experiencia sensible va recibiendo ideas, percibe ideas de sujeto como olor, color, textura, peso, y que también ocupaba formas a priori de sensibilidad, el espacio y el tiempo. Es decir, la posibilidad de conocer un objeto está dado por esas dos formas a priori de la sensibilidad. Pero esas ideas recibidas son una serie de intuiciones que por sí solas no tienen sentido. Es decir,
Cuando recibimos una manzana, la vemos, esa idea de color de la manzana, de forma, no nos dice por sí solo que es una manzana, es decir, el concepto de manzana. Entonces, toda esa serie de ideas están allí, digamos, sin un sentido, sin un armazón, sin organización. Pero, ¿qué pasa aquí? Hace falta un proceso más, es que entra en acción el entendimiento. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función del entendimiento? Organiza e unifica las intuiciones. ¿Y qué ocupa para ello? Las categorías a priori del entendimiento, que habíamos hablado antes, de cantidad, de cualidad, de relación y de modalidad. Son a priori, sí, porque no las da la experiencia. No son producto de la experiencia, son trascendentales, son condiciones, son conocimientos que tenemos y que nos ayudan a darle sentido. Entonces, el entendimiento se encarga de ello. Hay un peso, hay un olor, hay un color, hay una textura y la va organizando. Y esa es la que forma el concepto. Entonces, ¿para qué nos sirve el entendimiento? Para formar conceptos de las intuiciones recibidas. Y una vez ha unido todo eso, se crea el concepto de manzana. La manzana que es la unión de todas esas intuiciones. Aquí hay una categoría de tipo de cantidad, la primera que mencionamos, y un subtipo de totalidad. Esa es una manzana. Y ese concepto entonces ahora se convierte en conocimiento. Usted tiene un conocimiento de una manzana, no la puede confundir con pera. De manera clara y distintiva, usted dice, esta es una manzana. Vamos a poner otro ejemplo para que veamos cómo se van construyendo. Bien, hay un huevo en la mesa y se va cayendo. Usted percibe aquí impresiones, la impresión de una mesa, de un huevo, pero también el movimiento del huevo y va cayendo. Al caer se quiebra. Todas esas impresiones nos son dadas y son recibidas, habíamos dicho, por la sensibilidad, las intuiciones, el huevo, el movimiento, el color, la forma, incluso el olor, y después pasa al entendimiento. El entendimiento se encarga de organizar todas esas impresiones. No es la experiencia lo que nos dice ese tipo de causalidad, es el entendimiento. Entonces tenemos un tipo de categoría, relación, y un subtipo de causalidad. El huevo se rompió porque se cayó de la mesa. ¿Cómo se hace el juicio? Si se caen de la mesa, los huevos se rompen. Entonces, esto es otro tipo de cómo se lleva a cabo la construcción de conocimiento. Tenemos entonces, vamos a tratar de sintetizar aquí un objeto, una manzana. Esta manzana, a través de nuestros sentidos, es percibida. Son impresiones. La sensibilidad se encarga de recibir esas impresiones y convertirlas en intuiciones que están dadas por un espacio y un tiempo. Si ese objeto no tiene un espacio y un tiempo, porque recuerden que son vivencias y las vivencias acontecen y el acontecimiento es algo que solo es posible a través del tiempo. Así es como pasan esas intuiciones al entendimiento y el entendimiento se encarga de unificarlo y organizarlo, de darle sentido, utilizando las categorías a priori de cantidad, cualidad, relación y de modalidad. Y da como consecuencia
un conocimiento, un juicio sintético a priori, que tiene algo de sintético a través de la experiencia sensible y también tiene algo de a priori que se da en las formas a priori de sensibilidad y formas a priori de entendimiento. Este es el proceso a cabo por el cual se lleva esa construcción de los juicios sintéticos a priori. Estos grandes logros de Kant no hubieran sido posibles sin otra de las cuestiones que él considera muy relevante y que le llamó el giro copernicano o la inversión copernicana. Tiene que ver con Copérnico, quien estableció que la Tierra es la que gira alrededor del Sol y no es al revés. Entonces, en este sentido hay una similitud. El conocimiento de los sujetos gira alrededor del sujeto conocente. No son nosotros quienes nos adaptamos al objeto, sino que el objeto se adapta a nosotros. El conocimiento solo es posible porque los sujetos giran alrededor nuestro. Pero para ello tuvo que partir la noción tradicional, clásica, de que los objetos eran en sí y para sí, es decir, los objetos existen independientemente de nosotros. Y el conocimiento que tengamos de ellos también es el mismo que el del objeto. Para él no son así las cosas. Y estableció una división, el noúmeno y el fenómeno. ¿Cuál es el noúmeno? Es el objeto en sí. ¿Cuál es el fenómeno? El objeto para sí, o sea, para el investigador, para el que quiere conocer. ¿Son lo mismo? No. Nunca podremos llegar a conocer el objeto en sí, sino que solo aquel objeto que construye nuestras formas a priori de sensibilidad y de entendimiento. ¿Por qué es ello? Porque el objeto solo nos da impresiones. No nos apropiamos estrictamente del objeto en sí. Nos apropiamos de las impresiones que nos dan, de las impresiones que captan nuestros sentidos, de las impresiones que captan nuestra sensibilidad. Por lo tanto, no es lo mismo decir que captamos el objeto en sí. Esto establece una relación de sujeto a objeto. Es decir, el sujeto determina ese objeto a conocer y ese objeto a conocer existe en cuanto se convierte en objeto de conocimiento. Y aquí se ve esa relación. Es sujeto porque es un objeto de conocimiento. Entonces, en definitiva, las condiciones de objetividad para conocer los objetos las establece el sujeto. Es decir, ese conocimiento es objetivo porque tiene unas condiciones de objetividad a priori. No es porque en sí el objeto que se conoce lo sea. Es decir, las cosas se ajustan a nuestros conceptos, a nuestras condiciones a priori. No somos nosotros los que nos ajustamos a los objetos, sino que el objeto se ajusta a nosotros. Y de allí es que sea muy importante esas condiciones que establecemos para conocer, como el espacio, el tiempo y las categorías.